Saludos, soy Isaac Morales Fernández. Voy a facilitarles este taller intangible de fábulas. Em, por supuesto, a nombre del CENAL, les doy a todos la más cordial bienvenida, agradeciendo por supuesto el trabajo denodado de los compañeros Raúl Casal, Iris Villamizar, José Gregorio Cabello, eh, quienes forman parte del Centro Nacional del Libro, y gracias a ellos este taller con Isaac Morales, quien les habla, va a ser impartido durante 6 sesiones estos meses de junio y julio. Y paso a explicarles brevemente de qué se trata este taller intangible de fábula. Por supuesto, un taller de apreciación y escritura de fábula. ¿Sí? Vamos a conocer exactamente qué es el género fábula, porque hay una serie de ideas preconcebidas que tenemos, que la idea es deconstruirlas y entender, saber qué es exactamente el género fábula hoy en día, entendiendo desde el principio que es una forma original de la narrativa breve. Este taller pretende hacer entonces una lectura evolutiva histórica, tiene perspectiva histórica, nuestro taller intangible de fábula, como manifestación de una tradición milenaria, pero que se ha transformado durante el tiempo. O sea, el género fábula, a pesar de ser tal vez el género narrativo más antiguo que existe, no quiere decir por esto que no haya sufrido, no haya tenido más bien algunas transformaciones en su forma, en su estética. Y es de lo que trata este taller, pues, de evaluar esa evolución de la forma, de la estética de la fábula, que aparentemente es una forma acabada, pero no es así. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante el camino, durante el recorrido de este taller. Por eso hablo de una forma fingidamente rígida. Si hay una forma, casi una fórmula de la fábula, pero esa fórmula no es exacta, no es matemática, digamos. La fábula ofrece una gran variedad de posibilidades que autores tan contemporáneos y eximios como Augusto Monterroso acudieron a ella como un género interesante, pues, por lo menos para experimentar en la narrativa contemporánea. En Venezuela, desde Francisco Pimentel, conocido también como Jopim, la fábula ha ocupado un puesto importante dentro de nuestra literatura venezolana, y hacia el final del taller también vamos a ver algo de eso, digamos, de manera también un poco panorámica, aunque sabemos que la fábula no es precisamente un género de los más cultivados en general, sobre todo hoy en día. El taller, como les decía, estará distribuido en 12 horas, que son 6 sesiones de 2 horas cada una. Será, como se les acordó, los sábados de 6 a 8 p.m. con estos pequeños videos que esperamos que sean bastante útiles para ustedes. Y la idea es que estos videos sean, digamos, una clase tipo abreboca para iniciar, a partir de estos videos pregrabados, de estas clases, una sesión conversatoria con rondas de preguntas, respuestas, aclaración de dudas, para que la cosa no sea prácticamente solo como una clase magistral, digamos, sino que haya, por supuesto, participación de ustedes como participantes. El programa, como les decía, que están las 6 sesiones de las que les hablaba. La primera que vamos a ver hoy acá es la fábula como origen de la narrativa antigua. Fíjense que hablo de la fábula como origen de la narrativa. Ya vamos a ver por qué digo eso. La segunda sesión del programa va a ser características definitivas de la fábula clásica. Luego la tercera, evolución de la fábula clásica. La cuarta va a ser la fábula moderna.
Empezamos a ver cómo la fábula se transforma. Eh, Luego la fábula contemporánea y bueno, finalmente aterrizaremos en la fábula en Venezuela en el siglo XXI. Eh, es decir, los, los escritores de fábulas venezolanos están insertos dentro de este programa, pero en los temas 4 y 5, que son, por supuesto, aparte de Francisco Pimentel, su declarado seguidor, admirador, profeso, que fue Aquiles Nazoa. Bien, iniciamos entonces hablando de la fábula como origen de la narrativa antigua. Estas imágenes que estamos viendo acá, yo se las voy a pasar por el chat del taller para que las puedan ver bien de cerca. Corresponden, en este caso, a el Panchatantra. Panchatantra fue este texto muy antiguo de la India, que bueno, que contenía una serie de textos muy, por supuesto, apegados a su tradición ciertamente milenaria hindú. Los textos del Panchatantra, dentro de ellos, incluyen una serie de cuentos que están basados en dos personajes, y esos dos personajes son dos lobos. Esos dos lobos son Kalila y Dimna. Esta primera imagen que pueden observar, apreciar allí, es la ilustración que da como portadilla interna del Panchatantra, que da pie a los cuentos de Kalila y Dimna. Dimna, D-I-M-N. Esos cuentos en sí anteceden, digamos, a la forma de la fábula, conservando aún todavía una forma que fue, digamos, estuvo emparentada muy de cerca con la fábula, como fue el apólogo. El apólogo era un texto con intención doctrinaria, también así como lo fue la parábola. La parábola, el apólogo eran textos con intención doctrinaria, religiosa. Es por esa razón que lo primero que pensamos cuando hablamos de fábula, aparte del elemento de la humanización, y ya lo vamos a ver a profundidad, aparte del elemento de la humanización, es por ello que asociamos la fábula con la moraleja. La moraleja también va a ser uno de esos elementos que se va a transformar a lo largo del trayecto de la evolución del género fábula. De este lado, en un famoso cuadro de Velázquez, que bueno, que se supone que es Esopo. Velázquez representó aquí a Esopo, fabulista griego. Recordemos que Esopo se dice que era un esclavo liberado, por eso Velázquez lo pinta así como un mendigo prácticamente. Hay un término que se utiliza mucho en este contexto, que es eso que llamamos literatura indoeuropea. Literatura indoeuropea se refiere a esta relación que existe, digamos, casi de apadrinamiento de alguna manera, o de influencia fuerte, pues, de lo que fue la literatura india en el nacimiento de la literatura griega, y por supuesto de la griega de ahí influye, por supuesto, en la literatura posterior. Esopo se supone que de alguna manera bebe de esta influencia hindú del Panchatantra, y de alguna manera esos textos de Kalila y Dimna, esos cuentos de dos lobos humanizados, es decir, con comportamientos, conductas, pensamientos y por supuesto el habla humana, expresada a través de los diálogos, ese va a ser el origen de alguna manera de las fábulas, las famosas fábulas de Esopo, tomando en cuenta que hay toda una tradición más bien oral, no todavía escrita realmente, a pesar de que Panchatantra es un texto escrito. La manera como esto se vierte sobre la cultura europea
y de la europea, a través de la europea hacia la, digamos, occidental en general, querámoslo o no, eh, a través de ella, pues eso se da a través de la literatura oral. Bien, acá les tengo unos extractos eh, para leerlos y comentarlos de un texto titulado El cuento y sus vecinos. Este texto, El cuento y sus vecinos, de Alba Omil y Raúl Alberto Pierola, escrito en 1960, está contenido dentro de una compilación muy importante hecha por Carlos Pacheco y Luis Bardera Linares, que es del cuento y sus alrededores. De ahí yo extraje, digamos, como digo yo acá, extractos o píldoras de ese texto para entender un poco el origen y el marco referencial, digamos, de la fábula como género literario. Cualquier intento de definición exige acercarse a aquello que sin ser cuento se le parece bastante. Fíjense, y lo primero que coloca el ejemplo es la fábula. Aquello que sin ser cuento se le parece bastante. La fábula, el apólogo, la leyenda, el simple relato y un poco más allá la novela. Quiere decir que la fábula no es un cuento, se le parece bastante. Eso es interesante. Vamos a entender entonces que lo que se llama cuento como tal es un género específico dentro de la narrativa breve que no es igual a la fábula. Por silogismo, entonces la fábula no es un cuento. O no es un cuento dentro de la forma, digamos, esquemática y fija de lo que es el cuento entendido hoy en día, sobre todo a partir de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga. Ahora bien, el uso de esta palabra, cuento, dicen Omil y Pierola, el uso de esta palabra, cuento, en su origen es bastante inestable. Y fíjense que yo dice en su origen, pero todavía es así. Nosotros asociamos una fábula y decimos un cuento. El término más correcto en todo caso sería relato, que es, digamos, como más, más vago, pues, más general. Hacia los siglos XIV y XV se habla en forma indistinta de apólogo, ejemplo, fabliela y cuento, entre otros nombres, para señalar un mismo producto narrativo. Es decir, estamos hablando del Renacimiento, siglos XIV y XV. En esa época del Renacimiento se habla de forma indistinta del apólogo. El apólogo es un texto doctrinario, por supuesto, utiliza el recurso de la humanización, utiliza el recurso de la moraleja, pero tiene una intención meramente doctrinaria. Y recordemos que si estamos hablando de época del Renacimiento, ya nos podemos imaginar cuál es la doctrina impartida a través del apólogo, por supuesto la cristiana católica. Ejemplo, el ejemplo del que hablan aquí Omil y Pierola se refiere a esos, lo que hoy en día llamaríamos casos. Los ejemplos eran, por ejemplo, valga la igualdad de los términos, el ejemplo es con lo que están conformados los textos del famoso Conde Lucanor. Son ejemplos, o sea, son pequeños casos, pequeñas anécdotas o pequeños relatos de situaciones. Bueno, y está el ejemplo de la fabliela, que es también un pequeño, un breve relato de cariz tal vez un poco jocoso. Y bueno, y cuento, que en ese caso es como el término que como de alguna manera abarca todo de una manera vaga, imprecisa, bueno, y como dice acá, inestable, ¿no? Inestable porque no se precisa, no hay una exactitud de a qué se refieren los distintos subgéneros de la narrativa breve que existen en esa época del Renacimiento. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, el famoso autor del Decamerón,
emplea indistintamente los términos fábulas, parábolas, historias, relatos y también cuentos para referirse a sus narraciones. Recordemos que el Decamerón está conformado por distintos cuentos. De hecho, el título preciso del cuento es del libro es Los cuentos del Decamerón. Esos cuentos son fábulas, son parábolas, o sea, hay distintas cosas ahí. Además de eso, por cierto, tenemos un ejemplo muy parecido a este de Boccaccio, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade también tiene un libro de fábulas en donde podemos evidenciar que realmente no son fábulas, son narraciones, son relatos, pero el término en esas épocas todavía es, como dice acá, inestable, es impreciso, es vago, es general. Con el tiempo, siguen acá Omil y Pierola, con el tiempo cada uno de estos nombres ha ido identificándose con una forma de narración perfectamente delineada. La fábula es, por supuesto, una de esas formas perfectamente delineadas. De manera que es casi obvio señalar sus características. ¿Quién no puede distinguir una fábula de un cuento, o de un apólogo o de una leyenda? Esa pregunta es muy buena para los críticos de narrativa, pero por supuesto sabemos que el conocimiento general de las personas, de la sociedad, digamos, en efecto, todo el mundo confunde fábula con cuento, con apólogo. Entonces la idea de este taller es precisar esos términos y sobre todo enfocarnos en lo que es el género fábula, que es realmente tal vez el género, yo lo llamo el abuelo de la narrativa breve. Siguen hablando acá Omil y Pierola. En la literatura antigua de la India, se refieren ellos, debemos más bien hablar de apólogos. O sea, lo que viene a través de Pachatantra, como dije hace un momento, es un texto doctrinario que conocemos como apólogo. De ahí el término muy utilizado hoy en día, que es apología. Cuando uno dice que hace apología a algo es porque está elogiando, exaltando algo, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho cuando se habla de armas y de cosas así. Bueno, estás haciendo apología al delito, es decir, que lo que estás haciendo está exaltando la comisión del delito. Entonces, bueno, el apólogo originalmente tiene esa función doctrinaria, promotora de una idea, de un pensamiento. Bien, debemos más bien hablar de apólogos en esa literatura antigua de la India, dado el carácter didáctico moral de los mismos. Su influencia en la literatura occidental es enorme. Sirven de modelo no solo a gran parte de la literatura española medieval, la francesa y la inglesa también, sin contar fábulas y apólogos esópicos de origen más bien oriental que griego, según Menéndez y Pelayo. Ellos citan a Menéndez y Pelayo, quien dice que los apólogos esópicos, o sea, no las llama fábulas, o bueno, fábulas y apólogos esópicos, pero llama la atención pues que a los textos de Esopo los llame apólogos también. La pregunta es si realmente los textos de Esopo son doctrinarios. Pero bueno. En el Pachatantra, una colección de textos sagrados hindúes muy antiguos, de los que les vengo hablando, por supuesto, traducidos luego al arábigo y de ahí al español, con el título de Kalila et Dimna, comprenden los cuentos relacionados con los dos lobos que le dan nombre a la obra, Kalila y Dimna, que constituyen la primera colección del Pachatantra. Y así hay otros cuentos fabulosos titulados La paloma colorada, Los cuervos y los búhos, entre otros. Esto último lo explico yo, ¿no? Todos esos son textos contenidos dentro de los apólogos del Panchatantra, que repito, influyen
en la gestación de la fábula esópica o de Esopo. Ya refiriéndonos a Calila Edimna, traducido por Alfonso X el Sabio. Recordemos que Alfonso X el Sabio fue un muy importante rey de España hacia el año 1251, que fue uno de los grandes impulsores de la difusión de esas primeras bibliotecas, de esos libros previos, por supuesto, a la invención de la imprenta, ¿no? Y él va a gestionar la transcripción y la traducción de una inmensa cantidad de textos provenientes no solo de la India, sino por supuesto también del mundo moro. Entonces, ya refiriéndonos a Calila Edimna, traducido por Alfonso X el Sabio, es bueno señalar que si bien un gran número de los ejemplos compilados son fábulas, cuando dice acá ejemplos, recordemos al conde Lucanor, son relatos, anécdotas. Son fábulas, algunos de ellos pueden ser tomados como cuentos. Tal es el caso del religioso que vertió la miel, que luego dio lugar a la fábula de la lechera de La Fontaine. Fíjense cómo hay todo un recorrido ahí. Luego vamos a hablar de Jean de La Fontaine y otras fábulas de este autor, ¿no? La fábula entonces tiene como un hilo conductor que la trae desde el Panchatantra hasta el Renacimiento. Por supuesto, la vía, como sabemos, se llama Esopo. Entonces vamos a leer una fábula de Esopo para que veamos cómo de alguna manera la forma occidental que se impone es la que conocemos como la fábula esópica. Por supuesto, son fábulas que vienen de una tradición oral y de alguna manera aterrizan también luego del texto escrito en una tradición oral. ¿Por qué lo digo? Porque son fábulas que, digamos, de alguna manera todo el mundo conoce. El león y el jabalí. Fábula de Esopo, Grecia, siglo VI a.C. Llegada la sequía, cuando el calor provoca la sed, un león y un jabalí acudieron a beber a la misma escasa fuente. Disputaron sobre cuál bebería primero y de la discusión pasaron a una lucha a muerte. Mas, volviéndose de repente para recobrar el aliento, vieron una nube de aves rapaces esperando para devorar al que cayera vencido. Y entonces, poniendo fin a su enemistad, dijeron: más vale hacernos amigos que sirvamos de alimento a buitres y cuervos. Conviene acabar con las malas disputas y las rivalidades porque su resultado es peligroso para todos los partidos. Esta última línea que tenemos acá, que es con lo que conocemos como moraleja, no está en los textos originales, manuscritos, por supuesto, de las fábulas de Esopo. Estos son normalmente agregados que explican la moraleja de la fábula, hechos por editores posteriores, transcriptores sobre todo, por supuesto, los famosos escribas. Los escribas que transcribían estas fábulas esópicas provenientes de la oralidad, luego de escribir el texto en sí de la fábula, explicaban la fábula con esta moraleja, digamos, se quitaban la metáfora de encima y ponían la moraleja ahí de una vez. Por eso es que en muchas ediciones de estas fábulas ustedes van a ver que esa última frase está en letra cursiva, porque los editores modernos, por supuesto, para distinguir cuál es el texto real de cuál es la moraleja agregada posteriormente, entonces lo colocan en cursiva para diferenciar. Asimismo, como Esopo en el mundo griego inauguró de alguna manera la fábula, por supuesto en Roma tenemos a Fedro, que bueno, fue el escritor de la fábula romana por antonomasia, en el siglo I a.C. Es famosa, y por eso la traigo para acá, la fábula de la zorra y el águila. La fábula de la zorra y el águila después
la retoma Jean de La Fontaine también, a su manera, a su estilo. La zorra y el águila. Incluso los más encumbrados deben temer a los humildes, pues la venganza está abierta a la malicia servida por las circunstancias. Fíjense que acá la moraleja pareciera estar al principio. Esto es Fedro, esto ya no es un editor. Un águila arrebató un día a los pequeñuelos de una zorra, llevándoselos a su nido para comida de sus hijos. Perseguida por la madre, se puso a rogarle que no le causara, mísera de ella, un dolor tan grande. Pero el águila despreció sus súplicas, creyéndose segura en el alto nido. Cogió la zorra de un altar un tizón ardiendo y rodeó de llamas el árbol, amenazando a su enemiga con el dolor de la pérdida de sus crías. El águila, para poder librar a los suyos del peligro de muerte, entregó suplicante la zorra a los pequeñuelos sanos y salvos. Ahí podemos ver, al igual que en la fábula de Esopo, todos los elementos clásicos que conocemos de la fábula, que prácticamente no necesitan mucha explicación. Es un texto breve, ¿verdad? Son básicamente dos personajes confrontados. Esos dos personajes son animales humanizados. El recurso de la humanización tiene una explicación más amplia de lo que superficialmente o normalmente vemos. Entonces, digamos que hasta aquí no hay nada que no conozca la gente de lo que popularmente, de lo que generalmente es una fábula. Acá está un ejemplo de una de esas fábulas escritas por Alfonso X el Sabio. No hay precisión de si esta fábula de Alfonso X el Sabio es propiamente de su autoría, si es una versión que él hace de una fábula extraída del Pachatantra o de la oralidad en general, o si es una simple transcripción firmada por él. Cosa que es un poco más compleja porque él firmaba como rey autorizando las transcripciones y las traducciones. Por supuesto, a veces tiende a confundirse la idea, se piensa que como que él es el autor. Ciertamente él es el autor de algunos textos, pero en otros casos es como simplemente como un editor, ¿sí? Para su época. Entonces, las tres truchas. Dicen que los hombres son de tres tipos: previsores, deliberantes y perezosos. El previsor es el mejor y el de mejor ingenio, pues ve venir las cosas antes de que éstas sucedan, y de ellas obtiene lo que procede para su bien, destruyendo el mal antes de que le alcance y atajando el miedo antes de que le sobrevenga. El deliberante es aquel a quien, de acaecerle alguna tribulación, no desmaya ni se apoca. El perezoso es aquel que, tardo en cumplir con sus deberes, anda siempre en falsas seguridades hasta que llega la tribulación y en ella perece. Esto se ve en el cuento de las tres truchas. Nada más con este elemento, esta frase, esto se ve en el cuento de las tres truchas, es cuando perdemos la precisión si es una versión de él que él hace, si es una transcripción de una tradición oral, de un texto de tradición oral, o si es un texto simplemente copiado. Esto se ve en el cuento de las tres truchas. Una se llamaba previsora, otra deliberante, la tercera perezosa. Vivían las tres en un lago muy apartado de la vista de los hombres. Pero acaeció un día que, pasando por allí tres pescadores, acordaron que volverían por el lugar para echar las redes. Cuando Previsora los vio, sospechó de sus intenciones y se llenó de temor, mas poniendo en práctica su sentido de la previsión, se escabulló del lago usando el conducto por donde éste se alimentaba del agua. En cuanto a Deliberante, que había permanecido en su lugar hasta que llegaron los pescadores, al ver que éstos habían cerrado la entrada del lago, comprendió sus intenciones. Entonces se dijo para sí:
No hice lo que debía, así acontece al que no hace lo que debe. ¿Cómo podría librarme ahora de esta situación en que me hallo? Pocas veces se libra por astucia el que se halla en peligro de muerte. Con todo, el ser inteligente no debe desesperar pase a lo que pase, ni dejar de idear una manera para zafarse. Está deliberando consigo mismo. Y así, deliberante, se hizo la muerta, nadando con el vientre hacia arriba, y por muerta le dieron los pescadores, que la dejaron en la orilla, no muy lejos del agua. Apenas le fue posible, dio un alto volviéndose al agua, escapando así de sus captores. Perezosa, en cambio, no dejó de titubear acá y allá hasta que la pescaron. Por tanto, amigo, te aconsejo que seas previsor. Ahí está la moraleja. Esta fábula fue, por supuesto, como ya dije, incluida dentro de los textos con autoría de Alfonso X el Sabio, aunque, como les repito, su estructura, elementos que tienen su estructura, nos da por lo menos, digamos, el beneficio de la duda. ¿Será realmente de él? ¿Será una transcripción o será una versión? Ya esto es la segunda sesión. Entonces, la idea con esta primera sesión es que precisamente empecemos a notar todo lo que sabemos de la fábula, a tomar conciencia pues de lo que sabemos de la fábula. Cuáles son sus elementos, cuáles son sus características básicas. A partir de la segunda sesión vamos a entonces definir cuáles serían las características específicas de la fábula. O sea, hasta acá tenemos nuestra primera sesión y por supuesto en el chat abrimos ronda de preguntas, respuestas, aclaratoria de dudas y bueno, cualquier comentario adicional que se desee hacer.